Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Hola, buen día a todas las personas que nos están escuchando. Estamos el lunes a la 1 de la tarde en este tu programa, El Arte de Ser Padres, y muy contentas porque estamos un día más aquí, ¿no? En este mundo, en esta tierra, y porque estamos listos para poder conectarnos de nuevo y poder, pues, sembrar un poquito de reflexión. Creo que el tema del día de hoy nos cae como realmente lo necesitamos en este momento, ¿no? Y creo que va a hacer mucho bien en todas las personas que nos están escuchando. Entonces, por eso te invitamos a que lo puedas compartir a través de tus redes sociales, porque seguramente más de un familiar o conocido tuyo le va a servir el tema del día de hoy. Hola, Ani, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy contenta de estar de nuevo esta semana con todos ustedes y poder compartir esta mañana un poquito de la información que nos va a ayudar a poder acomodar algunas situaciones que podemos estar viviendo, ya sea en nuestro núcleo familiar o con alguna persona cercana. Exactamente. Entonces el día de hoy el tema es el amor no se muere, ¿no? Vamos a hablar sobre duelo, vamos a hablar sobre duelo en crisis, en tiempos de crisis, porque creo que tenemos que estar preparados para poder afrontar lo que estamos viviendo y si tenemos estas herramientas va a ser mucho más fácil que nosotros podamos vivirlo y que podamos acompañar también, porque esa va a ser una de las tareas que vamos a tener en este momento y esa va a ser una de las diferencias de cómo cada persona va a poder vivir su duelo, ¿no? Si también hubo el acompañamiento adecuado y cómo acompañar en esos momentos donde nos sentimos tan lejos, ¿no? Y no podemos estar en contacto físico con el otro. Entonces, vamos a hablar de eso el día de hoy, pero claro que primero, necesitamos que nos empiecen a saludar, ¿no? A conectarse con nosotros para sentir que estamos cerquitas. Son muchas personas las que nos están viendo y estamos felices de eso. Ya nos empezaron a escribir, Gloria. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por escucharnos. Y váyanos escribiendo, váyanos poniendo sus comentarios, sus dudas, porque estamos aquí para ayudar a cada uno de ustedes y para estar en esta charla, pues ahora sí que por medio de toda esta tecnología, pero muy cerca de ustedes. Entonces, pues vamos a empezar con este proceso, ¿no? Ani, justo lo platicábamos en la mañana, como antes la percepción de la muerte, porque desde ahí se tiene que empezar a tocar este tema, desde la palabra y la percepción que cada uno tenemos de esto, pero la percepción de la muerte era algo, entre tanta medicina, entre tantos avances tecnológicos, que no era algo común, no era algo de todos los días. Claro, si lo vemos estadísticamente, claro que sí, pero en el sentido de, en el seno familiar, era algo que de repente, claro que lo vivías, pero
pues en muy pocas ocasiones, o sea, pasaba mucho tiempo antes de tener una pérdida y otra pérdida. Y en este momento estamos enfrentando duelos de todos tipos, ¿no? Y pérdidas de todos tipos, y de repente no sabemos cómo afrontar esa situación emocionalmente. Sí, no sabemos y de alguna manera no estamos preparados para vivir tantas situaciones que estamos viviendo ahora, porque el duelo no se vive solamente en la pérdida de la muerte de un ser querido, sino que también se vive en cualquier tipo de pérdidas, y en el transcurso de la vida vamos teniendo una infinidad de pérdidas que muchas veces no nos damos el tiempo de poderlas trabajar y de poder acomodar todos esos sentimientos que surgen a través de esos procesos y esas situaciones que vamos viviendo día a día, ¿no? Exactamente, fíjate, lo primero que perdimos, yo pienso que es lo que teníamos, por así decirlo, ¿no? Yo siempre digo, nos dábamos el lujo incluso de pagarles a los que nos cantaban, ¿no? Bueno, no directamente, pero, o sea, se contrataba, o a la gente que hace deporte, se le pagaba, había una profesión. O sea, ¿qué quiere decir? Que las necesidades básicas estaban muy cubiertas, ¿no? Y entonces teníamos tiempo, dinero y todo para poder darnos otros lujos. Y yo creo que esto es lo primero que perdimos. Lo primero que perdimos es la rutina que tenía cada familia, eh, que ya estabas totalmente acostumbrado a esto. Y eso es lo primero, porque si te fijas en el pensamiento de la pandemia, siempre estamos buscando que esto se acabe y regresar a a lo que ya se tenía, a lo que estabas acostumbrados. Pero qué interesantes son las palabras, y fíjate cómo las palabras a veces marcan conceptos, que se estableció la nueva realidad, ¿no? Y creo que al principio todo el mundo la decíamos y ni siquiera teníamos como la conciencia de lo que estábamos hablando con la nueva realidad. Porque yo creo que ese es el duelo, ese es de los duelos más fuertes, ¿no? Fíjate, Mariana, de alguna manera se rompieron las rutinas, pero también hemos perdido algo muy importante, que es la libertad. Claro. Y yo creo que eso nos ha causado muchísima frustración, el no nomás perder una rutina, sino el no poder tener esa libertad de la que teníamos antes para realizar todas nuestras actividades y poder hacer las cosas que quisiéramos hacer en los momentos que quisiéramos hacerlo, poder ir a visitar a la gente que más queremos. El estar ahorita lejos de la familia es algo que también nos ha causado muchísimos sentimientos, y esa frustración que muchas veces no sabemos cómo manejarla, ¿no? Yo lo vi de una manera muy cercana con alguna de mis sobrinas, en donde estaba planeando una boda, que la empezó a planear desde el año anterior, poniendo la fecha para su matrimonio, y nunca se imaginó que una situación ajena a sus manos iba a poder moverle toda su programación, todos sus planes de boda, y que la llegó a tener que mover en 3 fechas, ¿no? Entonces tú imagínate todo lo que significó para ella todo esto, ¿no? Claro, claro. Incluso el cambio de cómo, o sea, cómo aprendemos, ¿no? A través en línea, cómo puedo tolerar la frustración, qué mecanismos tengo para esto. Y bueno, vamos a meternos un poquito en la parte del duelo para poder después, ahora sí que verlo como en cada situación de pérdida, tanto de muerte como de esas otras pérdidas, cómo se ha vivido, ¿no? Yo creo que el duelo, algo muy importante que tenemos que entender es que es un proceso. Ajá, a veces lo vemos como si tuviéramos que pasar por ciertos, así nos lo han representado, ¿no? Por ciertos puntos, y entonces vamos a estar bien. Entonces de repente queremos pasar lo más rápido que se pueda, ¿no? Para poder estar bien. Pero yo creo que se tiene que ver como el ser humano está, de verdad que está hecho perfectamente, ¿no? Él solo va avanzando como en sus procesos, y tenemos que ver el duelo como parte de un proceso. Y entonces proceso significa un camino, ¿no? Y yo digo que el ser humano siempre está, o sea, está ligado como a la vida y la muerte em, en muchos momentos de su propia vida. Y creo que ese camino quiere decir poder transitar, o sea, tener contacto con la muerte, por así decirlo, o con la pérdida, y después reconectarte con la vida. Entonces, hacer eso
implica un proceso bastante complejo, porque cuando tienes contacto con la muerte, de repente puede ser muy fácil que te cueste trabajo volver a conectarte a la vida, ¿no? Depende de qué tan conectados estábamos a la vida. Así es. Y yo creo que todo parte de que nos demos cuenta que venimos a este mundo a aprender y estamos de paso. Ujú, ujú. Sí, cuando nosotros hacemos conciencia de lo que tiene el significado de vida y lo que tiene el significado de muerte, podemos estar preparados para darnos cuenta que venimos a cumplir una misión. Ajá. Y que llega un momento en que nosotros tenemos que partir y soltar también a la gente cuando ha cumplido esa misión, ¿no? Y por otro lado, hablando del proceso que mencionas, también tenemos que darnos cuenta que nuestro cerebro no está preparado para la pérdida Claro, claro. y por eso se requiere ese tiempo para poder ir asimilando lo sucedido, lo que nos está pasando. Claro, porque nuestro cerebro está súper conectado a yo tengo que hacer que tú sobrevivas, ¿no? Entonces, si tienes contacto con la muerte de alguna manera, como yo digo, el cerebro no se da cuenta exactamente todo lo que estamos viviendo, él interpreta, es como una computadora que va interpretando, ¿no? Entonces, cuando tienes este contacto con la muerte, ¿qué es lo que pasa? El cerebro dice, no, espérenme, esto no está pasando, ¿no? Empiezan estos mecanismos de negación, que es como la primera parte del duelo, para poder asimilar, porque el cerebro intenta llevarte otra vez a la supervivencia, ¿no? Entonces, yo creo que por eso este proceso es poco a poco, porque se van conjuntando las partes del cerebro primitivo, por así decirlo, pero también esta otra parte más allá de la parte de la mente, la parte de la espiritualidad, la filosofía de vida, el sentido de vida, o sea, son muchos procesos muy complejos los cuales tienes que ir pasando, pero que si los conoces, creo que puedes transitar con más paz a través de ellos sin querer correr, ¿no? Y puedes encontrar eh, lo bueno o la herramienta que vas a utilizar en cada uno de ellos. Por ejemplo, en la primera parte de la pérdida, creo que tenemos que entender que vivimos un duelo porque estamos relacionados afectivamente a alguien. Ajá, o sea, si estamos viviendo el duelo es porque amamos. Y amar es vivir, ¿no? Amar es vivir. Entonces, desde ahí tenemos que partir por esto, y esto que decías de soltar, ¿no? Creo que no estamos acostumbrados a soltar ni nos enseñan a soltar. Eso es algo que tenemos que enseñar a las nuevas generaciones, esta parte de no querer acumular o no querer tener, sino aprender a poder experimentar y también soltar. Eso es algo importante. Sí, y tan importante porque de alguna manera nos aferramos a no sentir el dolor y por eso vamos construyendo corazas, ¿no? Y esas corazas se van acumulando conforme vamos viviendo esas situaciones que se nos van presentando en la vida, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación, el perder un matrimonio, ¿no? Todo eso también son situaciones que nos hacen vivir esos procesos de duelo, ¿no? Y si vamos construyendo esas corazas, de alguna manera dejamos de sentir, de conectar con los demás, ¿no? Ujú. No nomás dejamos de sentir ese dolor que estamos viviendo, sino también dejamos de sentir la alegría de la vida. Exactamente, porque nos desconectamos un poco de la vida y empieza, fíjate, con esta fase, haz de cuenta, el duelo es un proceso de asimilación y acomodación, ¿no? Y todo, entonces, ese proceso tiene ciertas fases. Y esta fase, la primera de estas fases es la evitación y la negación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Como es algo que pues no es lo que queremos, no nos duele, tenemos emociones. Entonces, justo esto, depende de tu personalidad, los recursos que tengas de tu personalidad. Si tú eres una persona que normalmente tienes un apego evitativo, por ejemplo, va a ser mucho más fácil que te quedes en esta fase, ¿no? O que no la puedas transitar. Porque todos lo vamos a pasar en el momento que despiertas. Esto es algo muy interesante, ¿no? Como cuando despiertas y dices que sí fue, no fue, ¿no? Como esos momentos.
Pero hay personas que les cuesta muchísimo más trabajo. Y esto no siempre, esta evitación o negación, no siempre es decir, no, es que no pasó. A veces esta evitación o negación es evitar lo que sentimos, no lo que pasó, lo que sentimos. Entonces, hay una parte donde pueden decir, yo estoy bien, yo sabía que iba a pasar, no hay ningún problema y puedo continuar, ¿no? Y al otro día me voy a trabajar y como si nada. Entonces, eso es también un mecanismo de evitación. No tiene que ser el pensar que no pasó, sino el no poder afrontar lo que estoy sintiendo, el dolor que me lleva esta pérdida, ¿no? Así es, evadir ese dolor de alguna manera, involucrándonos demasiado en el trabajo para que eso me haga olvidarme un poquito de lo que está pasando. Y de alguna manera es como ese aturdimiento que empezamos a sentir por lo que estamos viviendo y que no sabemos cómo manejarlo. Cuando tenemos una situación familiar con un enfermo, el duelo se empieza a vivir desde la misma enfermedad y esa enfermedad te va preparando para irte dando cuenta qué es lo que está pasando en ese proceso de esa persona. Ajá, tú vas viendo si va mejorando, vas viendo si va empeorando y te vas preparando de alguna manera mentalmente para un desenlace. Pero ¿qué pasa con lo que estamos viviendo ahorita con el COVID? Que de repente de estar bien, de haber platicado contigo, de ver que tú eres una persona sana, de repente me entero que te contagiaste de COVID y que estás, ahora sí que en terapia intensiva conectado en un hospital. Claro, que incluso personas que tienen una videollamada con su familiar, ¿no? Y su familiar no está acostado, está sentado, está consciente, se habla con él y al otro día no está. ¿No? Estas situaciones son muy difíciles de asimilar, ¿no? Estos mecanismos son los que entran normalmente. Lo importante es que seas consciente de esto para que los vayas transitando con tranquilidad y paz, ¿no? Eso yo creo que es lo importante, entender que no nos podemos quedar en esto, no nos podemos refugiar en el alcohol, no nos podemos refugiar en el trabajo. Tenemos que afrontar lo que estamos viviendo porque de alguna manera también eso nos va a llevar a poder recolocar ese amor. Por eso el tema de hoy es el amor no se muere, porque el objetivo es que nos tenemos que dar cuenta que eso que construimos con esa persona es lo que siempre va a estar, ¿no? Y entonces yo me impresiono porque yo cierro los ojos y puedo ver a mis abuelos, ¿no? Y puedo verlos así, literalmente cada arruga, yo cierro los ojos y puedo ver a mi compañera que se murió cuando teníamos 15 años, ¿no? Yo cierro, entonces eso es algo muy interesante, como lo que este proceso de duelo tiene que ver con recolocar el vínculo que se tiene, ¿no? Para poder dejarlo de esa manera, que es como resignificar, que es justo lo que hacemos en el proceso terapéutico. Entonces, esta parte es la inicial, la de shock, y más con lo que nos está costando ahorita, ¿no? Y por eso es muy importante empezar a trabajar en el interior de cada uno de nosotros para poder entender lo que pasó. ¿Qué quiere decir? Que yo pienso que el despedirnos, y a veces no puede ser de una manera física como ahorita, pero a veces puede ser de una manera simbólica, ¿no? Con los niños sirve mucho esta parte de lo simbólico por su gran fantasía en la parte de no necesitan palparlo para que sea real y tenemos que aprender de los niños en este sentido y empezar a poder despedirnos de las personas que se fueron, ¿no? Yo creo que ese es el primer símbolo que necesitamos para poder transitar por la evitación y la negación. Cuando nos despedimos estamos asumiendo, estamos diciendo, pues sí, sí pasó, ¿no? Y por eso necesito hacer esta, esta tradición o esta señal, pues, este símbolo. Sí, y cuidar el no quedarnos atorados aquí, porque eso es uno de los problemas cuando se vuelve más complicado un duelo, en donde nos quedamos atorados en alguna de las etapas y pensamos que esa persona sigue estando viva, ¿no? Y que de alguna manera el no aceptar que ya falleció, me puedo quedar atorado en esa negación, ¿no? Hoy estaba hablando con uno de mis pacientes y me comentaba que su abuelita falleció en noviembre
y que su abuelita fue como su mamá, porque ellos realmente quien los cuidó fueron sus abuelos, ¿no? Entonces incluso ellos le decían mamá a esa abuela. Hay muchas abuelas que se convierten en segundas madres de esos nietos, ¿no? Claro, claro. Y entonces me decía que él piensa que eso no ha pasado y que ella sigue ahí, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, pues realmente son duelos que no se viven de una manera adecuada y que se quedan atorados en una de las etapas, y él está atorado ahorita en esa etapa de negación. De como él no vive en la misma ciudad en donde está ella, él vive en el Claro, claro. extranjero, pues con mayor razón, ¿no? Él quisiera llegar a encontrarse con ella para despedirse de ella, ¿no? Claro. Y fíjate, esta parte de evitación y negación, lo que necesita de los demás, o sea, de un proceso personal, ¿qué es lo que necesita de adentro de cada uno de nosotros? Necesita poder despedir, ¿no? Poder crear algo que te haga darte cuenta de las cosas, de lo que sientes, del dolor, conectarte con el dolor, porque al fin y al cabo es conectarte con el dolor. ¿Y qué necesitamos de los demás? Contención, ¿no? Eso necesitamos de los demás y por eso se hacen la velación y las misas o el novenario, o todas estas tradiciones súper importantes que acompañan a la persona a transitar este proceso. En este momento no se puede hacer eso, pero la verdad es que siempre la creatividad ante todo, y entonces he conocido muchas personas que ya a través de las redes sociales o de grupos o de todas estas aplicaciones es todos los días a tal hora el rosario y entonces estamos aquí contigo y para esa persona simplemente puede ser que no se levanten todo el día, pero levantarse para conectarse y ver. Decían, antes, bueno, mientras tú estabas en la pérdida iban llegando la gente, yéndose, pero entrar y ver tanta gente conectada, ujú, te da una sensación de contención. Entonces, a veces si a ti si tu familiar está pasando por algo así, tú dices, bueno, pues ¿para qué me meto si ni siquiera me va a ver, ¿no? Pero simplemente el que él vea tanta gente conectada hace un proceso de contención y es algo positivo. Y entonces, fíjate, pasamos al siguiente punto, que es el que más o menos ahí estaba también la persona que te estaba, con la que estaba platicando, porque es la resistencia a la realidad. Ujú, que es como, que esto pasa mucho. No quiere decir no pasó, no pasó, no pasó, no, sino quiere decir también empezar a darle vueltas a cómo pasó. ¿Sabes? Nuestro cerebro está buscando una manera de detener lo que pasó. Entonces piensas, es que ese día me habló y no fui y, o sea, si hubiera ido, es que, ¿no? Y más ahorita, con la situación de que estamos viviendo todos, estamos teniendo que tomar muchas decisiones. Ujú. Si le doy esta medicina, si no, si lo llevo al doctor, si no, si le inyecto esto, si no, si vamos al hospital, a qué horas vamos al hospital, en qué momento, o sea, todas esas decisiones. Y entonces lo que va a hacer la mente es justo eso, va a estar dándole vueltas a cada una de esas decisiones para buscar cómo revertir, ¿no? Lo que pasó. Entonces, también vas a transitar por esto, pero el objetivo es no quedarte en medio de esto. Y por otro lado, también ese sentimiento de culpa que de alguna manera me está llevando a eso, porque de haber hablado con ella en la mañana y haberla visto bien, yo también me pongo, y más estando lejos, a sentir esa culpa de no haber estado tan pendiente de ella, de haber dejado pasar tanto tiempo para venir a México a visitarla, de haberle mandado algunos medicamentos que pudieron haberle ayudado, de todos esos hubiera que no existen, que Ujú, no ujú. existen porque de alguna manera son situaciones que tú has dejado de hacer por tus propias decisiones y que tienes que empezar a trabajar esos sentimientos para irlos acomodando. Y como ya no está la persona, pues una de las cosas que podemos hacer es hacerlo a través de una carta por escrito, ¿no? El poder iniciar aceptando y despidiéndote de esa persona que ya no está aquí. Y yo creo que es esto, mira, muy importante. Las personas que están acostumbradas a manejarse con la culpa, ¿sabes? Me invitaron a la cena, pero no quiero ir o no puedo ir porque no tengo con quién dejar a no sé quién o lo que sea. Y entonces veo cómo le hago y cómo muevo mar y tierra porque no puedo decir que no.
Ajá, las personas que les cuesta trabajo decir que no, que piensan mucho en lo que los demás piensan, que se mueven en base a la culpa, va a ser mucho más difícil que puedan transitar por esta parte de resistencia a la realidad, porque entonces eso va a estar moviendo. Y las personas que son muy aprensivas y que les cuesta trabajo entender que la vida es vida y muerte, ¿no? O sea, que en esta dualidad, sino que todo lo quieren como ellas lo quieren y que si no salieron las cosas bien en en la hoja, la arrancan y la avientan y otra vez hasta que salga perfecto, ¿no? Entonces les va a costar mucho trabajo poder aceptar estas situaciones. Entonces, bueno, ahí es donde está la oportunidad, porque en este proceso también hay oportunidad, la oportunidad de reestructurar la forma en que vivimos y nuestra personalidad, ¿no? A través de esto. Muchas gracias a las personas que nos están escribiendo. Laura nos escribe desde Los Ángeles, gracias por vernos. También Ana nos dice, el duelo es un proceso aún más difícil en estos tiempos y porque estamos viviendo el de la pandemia, ¿no? Poco a poco aprenderemos a adaptarnos a estos cambios, eso es cierto. Iremos poco a poco transitando, pero juntos, ¿no? Y Magda, muchas gracias Magda, estamos para acompañarnos con usted todos los lunes a la 1 y para que sigan compartiendo este programa porque de verdad que uno no se da cuenta todo lo que puede hacer dentro de las redes sociales, ¿no? A veces somos muy pasivos y nos tenemos que dar cuenta que compartiendo simplemente podemos estar ayudando a otras personas. Entonces, bueno, pasamos por esto de resistencia a la realidad. Después de pasar por esto, ¿qué sigue? Bueno, ahí viene la parte de la aceptación, ¿no? Que ahí en la aceptación hay varias, en resistencia a la realidad está como la incredulidad, el sobrepensamiento y un poco a veces incluso el enojo, pero cuando ya caemos en esta fase de la aceptación, entonces ya llega el enojo total o la tristeza total. ¿No? O sea, como depende de cada persona, por eso el duelo es algo muy personal, cuánto se va a alargar, cómo es el proceso. ¿Qué quiere decir? Que las personas que están acostumbradas a pasar su tristeza hacia el enojo, generalmente puede ser que lo lleven hacia allá y entonces haya mucha irritabilidad, mucho ¿por qué me dejaste? Enojo con la persona que se fue o con la situación, enojo con Dios, enojo con todo lo que a ella le representa el culpable de lo que esté viviendo. ¿No? Entonces, esa es como una parte importante donde también creo que a los de alrededor nos toca, siempre buscamos como que las personas no sientan lo que sienten, ¿no? Y entonces si está enojada, no te preocupes, no estés enojada porque... Y buscamos cómo acompañar siempre llevando a las personas a otro estado emocional. Y a veces no sabemos acompañar en el enojo, ¿no? Ni siquiera a nuestros hijos sabemos acompañar en el enojo. Que muchas veces yo creo que la mejor forma de acompañar en el enojo es con una escucha activa, simplemente escuchando. Así es, y eso es lo que muchas veces se nos dificulta, el poder escuchar al otro y tratar de ver atrás de sus palabras qué es lo que está necesitando de uno, ¿no? Y cuando aparece la ira, aparece cuando tomamos realmente la conciencia de la pérdida, ¿no? Entonces, hay que ver también contra quién nos estamos yendo, porque incluso un enfermo puede sentir también muchísima ira contra la misma persona que lo está cuidando. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque el enfermo también está viviendo un duelo, está perdiendo su salud y está llevando ese proceso de ir dándose cuenta cómo cada vez la situación va empeorando, cómo va perdiendo cada vez más habilidades, cómo va sintiendo de alguna manera más dependencia de las personas o dependiendo más de los demás, porque de alguna manera, pues, lo ves mucho en las personas mayores, cuando dejan de poder ir al baño por ellas mismas, entonces dependen de esa persona, el cuidador o la enfermera, que las está asistiendo para llevarlas al baño o para poder ayudarlas a vestirse. Pues todo eso también de alguna manera causa mucha frustración y causa mucho enojo, causa ira. Y a veces esa ira no sabemos hacia dónde sacarla y la sacamos hacia el primero que se encuentra en nuestro camino, ¿no? Exactamente, ¿no? Definitivamente. Y más cuando también hay muchos sentimientos encontrados entre
el alivio de acompañar a una persona que durante mucho tiempo estuvo enferma, ¿no? Y la tristeza. Y entonces, como sentimos estas dos emociones, de repente también ahí llega la culpa. Fíjate, nos están escribiendo, muchas gracias, de verdad. Marisela nos comenta desde Texas que su esposo falleció hace un año y aún me siento depresiva. Sí, es normal, ¿no? Bueno, nos pregunta si es normal, vamos a ahorita platicar un poquito, Marisela, de eso. Marisol, muchas gracias. Cintia desde Perú, muchas gracias por vernos y estar con nosotros. Ana Estrada, gracias por su tiempo y por compartir temas importantes desde Long Beach. Muchas gracias por también estar con nosotros. Y Sandrita que nos habla que su abuelita partió hace 11 días y no se han podido reunir, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de la aceptación, ahorita Marisela justo voy a hilar un poquito cuando lleguemos a ese punto. Esta parte de la aceptación después de ese enojo que no sabemos, es donde creo que entre la evitación, la resistencia a la realidad y este enojo, estábamos en conflicto, entonces había mucha energía, ¿no? Energía en conflicto, entonces puedes sentir mucha ansiedad. Puede ser que no podías dormir, puede ser que estabas como en este conflicto. Después cuando llega ya esta aceptación, de repente entra la tristeza y entonces toda la energía, ¡fum!, cae. Ajá. Y entonces estamos muy cansados también. Y tenemos que aprender a transitar con eso, porque aunque entra la tristeza, ya empieza a haber paz. Ajá, empieza a haber esta sensación como de tristeza con paz, ¿no? Porque ya aceptaste que no puedes hacer nada, ya aceptaste que pasó, y entonces ahora tienes que dicen, no tienes que morirte con tus seres queridos, ¿no? No puedes tener contacto con la muerte y morirte. Tienes que aprender a soltar, tener ese contacto con la muerte, sentir el dolor, aprender y después empezar a conectarte de nuevo con la vida, ¿no? Yo recuerdo esa parte de la aceptación e integración. Yo recuerdo en una depresión, la depresión más fuerte que he tenido, que después de haber salido de la depresión, de lo más fuerte, llegó un momento donde en la vida sentía las cosas negras y blancas, como, sí, negro y blanco, ¿no? En el sentido de, o gris, podría decir, como una distimia, que es como cuando todavía no te conectas de nuevo con la vida, ¿no? Sino que estás sobreviviendo. Entonces haces lo que siempre haces, pero ya no te emociona tanto, ya no te conecta tanto. Y en ese momento yo trabajaba al aire libre en un parque. Y me acuerdo que vi una mariposa monarca y dije, las mariposas monarcas me parecen hermosas de verdad. Y entonces dije, cada vez que veo una mariposa monarca, me voy a poner feliz lo que le sigue, porque el mensaje va a ser, tienes que volver a conectarte a la vida y la vida vale la pena y recupera tu alegría. Y entonces de verdad que hasta la fecha cada vez que veo una mariposa monarca me emociono. Yo creo que la gente dice, ¿qué le pasa a esta mujer? Se volvió loca por ver una mariposa monarca. Pero es justo ese mensaje, ¿no? Entonces tenemos, Marisela, digo, un duelo es un proceso largo, ¿no? Y más si es de una persona tan cercana con la que vivías, es definitivamente un duelo puede llegar a durar un año, ¿no? 6 meses, un año, puede ser que un poco más, pero tienes que darte cuenta que si ya no estás avanzando en el proceso del cual estamos hablando ahorita, entonces sí es importante buscar ayuda para que justo nos ayuden a volver a reconectarnos con la vida, con esas emociones. Entonces, porque puede ser que nos ha costado trabajo como integrar este nuevo vínculo, ¿no? Que es la parte de aceptación. Es cuando, por ejemplo, empiezas a buscar los recuerdos, ¿no? Y empiezas a poner fotos de las personas que ya no están o haces algo especial para que esté dentro de tu casa. Lo empiezas a acomodar incluso en tu casa. ¿Dónde va a estar en este momento? Tal vez ya no va a estar al lado de mí, ya no va a dormir conmigo o en el cuarto de al lado o incluso en la casa de al lado o en su casa, pero ¿dónde lo voy a poner? Tanto internamente como externamente. Sí, y como decías, Mariana, esto de la mariposa nos puede también ayudar a poderle explicar a un niño pequeño o a cualquier persona el cómo se va dando esa transformación, como se va dando en la mariposa, ¿no? Esa transformación del gusano a mariposa, así es la vida, ¿no? De alguna manera, llegamos en un momento aquí a la vida y vamos transformando nuestra vida, aprendiendo, y llega un momento en que nosotros tenemos que partir, ¿no? Y esta parte de la espiritualidad, las personas que somos creyentes, de alguna manera es trascender
a nuestra vida espiritual, ¿sí? Es tener ese contacto con Dios, con nuestro ser supremo, ¿no? Entonces, claro que es algo muy difícil ir viviendo el duelo y más cuando estás en esa etapa de la tristeza, ¿no? Entonces es muy importante no dejarte vencer en esa tristeza, sino que buscar salir, buscar esa motivación. La oración nos ayuda mucho a conectar con el Espíritu de Dios y con pedir esa fuerza de abandonarnos en Dios y decirle cómo nos sentimos, ¿no? Y que nos ayude a poder salir de esa tristeza, porque muchas veces en este periodo de tristeza nos sumimos en una soledad, en no querer salir a ningún lado, en querer estar dormidos todo el tiempo, y eso es lo que no nos ayuda. Entonces tenemos que ir sacando esa fuerza para ir buscando tener como una rutina que nos vaya ayudando a no vencernos, a no dejarnos caer en ese vacío, ¿no? Exactamente, y fíjate, una rutina, esto va a ayudar muchísimo a tener, cuando estemos en este punto de la tristeza, tenemos que volver a conectarnos. Yo creo que la naturaleza ayuda muchísimo en eso, ¿no? Desde el sol en tu piel, desde ese punto, desde ver cómo ahorita pues ya está pasando el invierno y entonces todos esos cambios, como esos ciclos naturales, poder entenderlos para que vayamos introyectándolo en nosotros mismos y entender que es un ciclo. Hay un cuento hermoso que se llama Vuela mariposa, vuela, que justo ayuda a los niños con este tema. Y hay otro cuento que lo puse en el Facebook del arte de ser padres, en la página de Facebook, búsquenle el arte de ser padres, y ahí viene otro cuento que ayuda mucho también a los niños a entender lo que, lo que es la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo importante, la parte de la aceptación y la integración, es, voy pasando por esto, y esto cuánto dura, bueno, depende de cada quien, pero si todos los días tú dices, bueno, estoy muy triste, pero el autocuidado, esto me parece fundamental. Estoy muy triste, pero yo no me morí. Oh, ajá, entonces necesito alimentarme, necesito dormir. Si necesito dormir de más, está bien, no importa. Pero no necesito dormir todo el día. Necesito comer, dormir, hacer algo, ¿no? Si necesitas, no tengo fuerzas para nada. Bueno, sal, da una vuelta a la cuadra de tu casa y regresa. Solo eso, solo haz eso, pero conéctate. Y después vas a salir, vas a dar una vuelta y después al señor que ves todas las vueltas va a decir buenos días y buenos días, ¿no? Y después va a haber tres que son buenos días y poco a poco vas a ir conectándote con la vida. No te desconectes de la gente, porque la gente es ese vínculo, es lo que necesitamos. Entonces, muchas veces buscamos como este espacio de soledad, ¿no? Pero creo que nos tenemos que, después de darnos este espacio, eh, volver a conectarnos con esto. Fíjate, nos escribe Gloria, muchas gracias por vernos, le mandamos un abrazo muy grande. Mariela también, importante tema desde Perú, no conozco Perú, pero bueno, esperemos que pronto lo podamos conocer, ya que todo esté bien. Silvia también nos escribe, y yo creo que, ¿sabes algo muy, que me parece muy importante ya en esta parte del crecimiento y en la transformación, que es la última parte? Es que todo ahorita en lo que nos están escribiendo y vemos, estamos pasando por pérdidas. Y cuando mucha gente está pasando por pérdidas, entonces nos podemos unir y podemos escucharnos y podemos sentirnos identificados. Y yo de verdad que me encantaría, con lo que voy leyendo, decir, ay, cómo me encantaría poder salirme del teléfono y abrazar a cada una de las personas que me están escribiendo. Pero, pero con las palabras también se puede. ¿No? Con las palabras también se puede, con la escucha también se puede, y entender que entendemos su dolor, ¿no? Y que no hay prisa para pasar por ese dolor. Este dolor, en este último punto, es que nos vamos a poder darnos cuenta qué aprendimos en ese dolor. ¿Qué aprendí de mí? ¿Qué aprendí de la adversidad? ¿Qué aprendí de la resiliencia? ¿Qué aprendí de mi fe? ¿Qué tanto sentido de vida realmente tenía? ¿Con qué estaba viviendo? ¿No? ¿Cuáles eran las herramientas con las que estaba viviendo? Sí, y de alguna manera también darnos cuenta que muchas veces nos descuidamos y nos quedamos inmersos en el sufrimiento, ¿no? Y el sufrimiento, a fin de cuentas, es un golpe a nuestro ego. ¿Por qué? Porque no se cumplen esas expectativas que habíamos construido nosotros en el momento en que nos enteramos que nuestro familiar estaba enfermo. Claro, pero el Ujú. punto Y es, cuando,
perdón, de esto que dices, Ani, ¿en qué momento del kinder, la primaria, se dijo la vida va a ser exactamente como tú la planees y la quieras, ¿no? Así es. Bueno, por un lado, nosotros quisiéramos que las cosas fueran completamente diferentes a todo lo que nos está pasando, pero la vida no es así. Ujú, ujú. Sí, la vida nos da sorpresas y ahora nos ha dado unas sorpresas que nos ha sacado de todo nuestro contexto, de tal manera que muchas veces ni siquiera tenemos las herramientas para enfrentar muchas situaciones como el tema de la pérdida, por ejemplo, de un trabajo, ¿no? Que yo me sentía seguro en mi puesto y que de repente la empresa cerró. Y Claro, nunca me visualicé sin este empleo y ahora qué voy a hacer, ¿no? Entonces de repente me quedo paralizado. claro, claro. Entonces tenemos que tener y analizar qué herramientas hemos construido para enfrentar esta situación, porque también va de la mano de la resiliencia, Claro, ujú, claro, claro. Y de fíjate, cómo ah, enfrentamos las situaciones adversas. claro. Y para mí, conectarte a la vida y la resiliencia tiene que ver con la esperanza. Ajá, o sea, Sí. en el dolor, en este enojo, en esta habitación, estamos desconectados de la esperanza, estamos conectados al dolor, a la muerte, toda esta parte, ¿no? A la tristeza, a la desolación, pero cuando vamos avanzando, nos vamos cada vez conectando más a la esperanza. Y hay una frase que me gusta y me sirve, que es, hoy estoy mejor que ayer y mañana estaré mejor que hoy. ¿No? Que es esta Ujú. parte de ver hacia adelante, de conectarte con la esperanza, de saber que todo va a pasar, todo lo que estamos viviendo va a pasar. Y la verdad es que no sé si soy muy optimista, no es algo adentro de mí. Los que me conocen saben que soy así, pero sí creo que esta es la oportunidad que tenemos los seres humanos en general como sociedad para poder reconstruir nuestro mundo, para volver ni siquiera digo regresar a los valores, sino darnos cuenta de qué valores queremos en nuestra sociedad, de cómo lo importante es la conexión con la gente, no las cosas, no el prestigio, no el poder, no muchos de estos valores que estaban como número uno en este momento de la vida y poder reestructurar eso, qué mundo queremos, qué sociedad queremos, qué personas queremos. Y estamos en ese punto, ¿no? Y creo que nos tenemos que dar cuenta de eso y poder avanzar y transitar tanto por esto que estamos pasando como por un duelo de forma tranquila y en paz. Así es, y también tratar de darnos cuenta que ese hueco que ha quedado en nuestra vida, nos enfoquemos a llenarlo de amor, como dices tú, de esa esperanza, ¿no? Tal vez Exactamente. el tiempo que le estábamos dedicando a nuestro enfermo ya no lo vamos a hacer porque ya no está, pero hay mucha gente que también necesita de nosotros. Claro, Ajá. claro. Y que de alguna manera nosotros cuando estemos preparados podemos también darnos a alguien más y eso va a ir resignificando esa pérdida. Claro, porque justo vas conectándote con la vida. Dar tiene que ver con conectarte con la vida. Entonces, esto es lo que va a pasar, ¿no? Va a llegar un momento en que primero te vas a desconectar de todo. Va a llegar otro momento en que lo único que tienes que hacer es el autocuidado. Ajá, que es vivir, pero cuidarte a ti, bañarte, o sea, desde ese punto, ¿no? Y de verdad que pareciera que estoy exagerando, pero no. Estamos hablando de cuando las pérdidas son muy fuertes y más, y ahorita no tienes contacto con los demás, pero desde bañarte, desde cambiarte la pijama, desde hacer tu cama, desde estas pequeñas cosas que pueden ayudar mucho a la parte del autocuidado, comer cosas que necesitamos de nutrirnos realmente, ¿no? Y no nada más compensar con el placer, con los carbohidratos, con todo, sino nutrirte en todo, en lo que ves en la tele, en lo que lees, en todo para poder realmente que haya este crecimiento y esta transformación, que digas después de esto me siento distinta, veo el mundo de manera distinta, ¿no? Creo que eso va a ayudar bastante. Así es, y de alguna forma irnos adaptando a nuestra nueva realidad y reorganizarnos a ese nuevo estilo de vida, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta muchísimo trabajo empezar a soltar, como poder sacar toda la ropa del fallecido, de nuestro ser querido,
Y hay situaciones en donde nos negamos y dejamos la habitación como estaba. Nadie se meta, nadie mueva nada, deja todo ahí porque no quiero que se mueva nada, ¿no? Entonces, poco a poco, conforme vamos viviendo el duelo, tenemos que ir procesando y tenemos que ir soltando. Ujú. Exactamente, porque eso es justo cuando sueltas. Si no lo haces, quiere decir que ahí hay una sensación de si lo hago se va a ir. Ajá, si lo hago se va a Ujú. ir, entonces quiere decir que todavía no he transitado por eso. Hay ciertas cositas que nos pueden estar indicando como cómo vamos en el proceso. Pero entonces vamos trabajando con esto y si tú de verdad dices, ya ha pasado tiempo y no sé si he podido em, como conectarme de nuevo con la vida, bueno, busca ayuda, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante, poder ser vulnerables y decir, yo no puedo solo, que no tienes que poder solo, ¿no? Para eso somos una sociedad, para eso vivimos, para eso somos profesionales también que te podemos ayudar. Y bueno, hay muchas formas de recibir esta ayuda. Está asesoría familiar en línea, que justo tengo el teléfono aquí abajito, puedes comunicarte con un WhatsApp y Claudia estará ahí para poder ayudarte. Y la verdad es que nuestras asesoras llevan los procesos de la mano de esta persona. Entonces ahorita si estás, imagínate, para una persona que ahorita está en su casa y que no sale, pues mínimo tener su asesoría, a veces llevar un rosario, un Zoom con las personas que conoce, esto ayuda a poder ir caminando sobre eso. Y bueno, también los queremos invitar con muchísimo gusto a un curso que va a haber el 19 de febrero, que es Vive tu vida. Ahorita al último voy a poner el videíto, ahorita que nos estemos despidiendo, pero bueno, es un curso que va a ayudar a ir conociéndote, ¿no? Si te das cuenta que de repente no sabes bien qué recursos tienes o te das cuenta que no tienes recursos, que vives bajo la culpa, bajo otras cosas, bueno, este curso va a ayudarte mucho, de verdad, para poder tener un esqueleto de quién eres, qué quieres y qué necesitas transformar en ti. Entonces, bueno, el 19 de febrero nos veríamos ahí y va a ser en línea, entonces, pues mucho más sencillo, ¿no? Porque lo puedes tomar desde tu casa y ahorita voy a poner un videíto para que conozcan un poco más de qué se va a tratar. Y pues nos vamos, Ani, nos llegó la hora de irnos, pero el próximo lunes estaremos contigo para hablar de otro tema y te pedimos de verdad, el arte de ser padres, queremos ser una comunidad de muchos padres conscientes que estamos conscientes de que somos imperfectos, pero queremos conocer un poquito más para poder hacer las cosas lo mejor que podamos, ¿no? Claro que sí, Mariana. Muchas gracias a todos por escucharnos y les mando un cariñoso abrazo desde la distancia, acompañándolos a todas esas personas que han vivido una situación de enfermedad o una pérdida de un ser querido. Con mucho cariño, los abrazo a distancia. Exactamente, yo también les mando un abrazo muy grande, entendemos el dolor que están pasando y estamos para ustedes, con nuestro corazón, con nuestros oídos, con nuestra mente, estamos para ustedes, es lo importante. Muchas gracias y bonito día, hasta la próxima.